Bienvenidos estudiantes al módulo número 1 del Magíster en Alta Dirección Pública, Economía del Sector Público. En este módulo vamos a analizar y vamos a comprender la intervención del Estado en la economía. Vamos a conocer las principales macromagnitudes que son los indicadores que el Estado analiza para ver cuándo tiene que intervenir en la economía, cuándo tiene que aplicar políticas fiscales o políticas monetarias expansivas o contractivas, ver las tasas de desempleo, ver la inflación, etcétera. Todo esto nos va a dar el marco general para la intervención del Estado en la economía. Magíster en Alta Dirección Pública, Economía del Sector Público, módulo 1. ¿Por qué debemos estudiar economía? Primero, porque en función de lo que nosotros conocemos de la economía vamos a tomar, o de nuestros conocimientos económicos, vamos a tomar muchas decisiones. Lo mismo le pasa a los altos directivos públicos. En función de cómo analicen los índices macroeconómicos, van a poder tomar las decisiones en función de las necesidades que tenga en el momento el Estado. La economía, ¿cierto?, es una rama de la filosofía, nació desde la filosofía, es decir, los primeros economistas, que nosotros actualmente los denominamos economistas, eran filósofos. Smith, Ricardo, Malthus, Marx, ¿cierto?, eran filósofos que estudiaban la economía, que era una rama de la filosofía. Esta economía, ¿cierto?, describe el mundo como es o como debe ser. Ahí está el primer conflicto entre los economistas, el deber ser y el cómo es. Pero eso es para otro análisis o unas lecturas complementarias que ustedes van a tener. Esta economía descriptiva se fundamenta en teorías. Y esta teoría se divide en dos, en el análisis microeconómico y en el análisis macroeconómico. El estudio de la economía del sector público está en el análisis macroeconómicos, en la teoría de los agregados y en la teoría del equilibrio y del crecimiento. La macroeconomía, como la conocemos actualmente, o la economía más bien dicho, como la conocemos actualmente, nace desde la década del 30 del siglo pasado, con un autor conocido, que ha sido uno de los máximos economistas del siglo pasado y de lo que va de este siglo, John Maynard Keynes. John Maynard Keynes, en su libro del interés y el dinero, habla sobre la teoría general. Y esta teoría general centra al Estado como interventor. El Estado como interventor. Esto se produce después, ¿cierto?, del crash del 29, después del proceso, ¿cierto?, del primer quiebre de la bolsa de Nueva York. Entonces, Keynes, ¿cierto?, propone que el Estado tiene que intervenir. ¿Y por qué propone eso? Porque ve que hay una teoría que es la teoría de Say, de Jean-Baptiste Say, un economista francés, que era aceptada por todos y nunca había sido refutada, que decía que toda la oferta generaba demanda. ¿Qué quiere decir eso? Que siempre va a haber una producción que va a ser igual a lo que se va a demandar. Pero ¿qué pasó después del crash del 29? Esta oferta seguía igual, pero la demanda cada vez se iba haciendo más pequeña y más pequeña. Es decir, las personas no querían gastar, ¿cierto?, su dinero. Y para gastar su dinero, eso se llama consumo. Es decir, las personas no consumían. Y al no consumir, ¿cierto?,
esta oferta se iba estoqueando, se iban generando stock de oferta. Entonces, Keynes propuso que el Estado empezara a funcionar con el gasto público. Y tenía dos formas. El Estado era el productor de bienes y servicios, o el Estado transfería recursos a las familias, ¿cierto? Para que estas familias empezaran a aumentar su demanda. Y al aumentar su demanda, generaba nueva oferta. Entonces, desde el año 30, se vio que esta razón de oferta-demanda era al revés. Es decir, primero tengo que generar la demanda para la oferta. Esa es la ley de... Eso era lo primero que contradijo Keynes, fue a la ley de Say. Pero como nosotros conocemos, el análisis macroeconómico viene desde estos años. Y nosotros nos vamos a centrar en la teoría de los agregados y en la teoría del equilibrio y del crecimiento. Entonces, ¿qué es la macroeconomía? Es la economía que se centra en el análisis de los agregados, como veníamos hablando. Y los agregados, ¿cierto? Los macroeconomistas lo hacen para referirse al total. Es decir, a la sumatoria de todas las ofertas y todas las demandas. En el comportamiento global del sistema económico, reflejado en el número reducido de variables tales como: ¿qué variables vamos a ser las que vamos a analizar? O las que debe analizar un directivo público. La producción. Y la producción, ¿cierto?, se mide a través del PIB, del PNB, del PNN, etc. ¿Cierto? El producto, el empleo, inversión, consumo y nivel general de precios, ¿cierto? Y para nuestro país el nivel general de precios se mide a través del IPC. Si queremos analizar empleo, tenemos que ver que hay un trade-off entre empleo, ¿sí? A mayor empleo, hay mayor inflación. En cambio, si el empleo disminuye, la inflación también disminuye. Entonces vamos a tener un trade-off. ¿Qué necesito? Mayor cantidad de empleo o tener controlada la inflación. Si nos preguntan, ¿cierto?, dependiendo en qué momento uno le pregunte a algún agente político si es mejor el empleo o la inflación, la respuesta va a cambiar. Si estamos en un proceso de elecciones, va a decir claramente que el empleo, que vamos a privilegiar el empleo. Pero finalmente lo que se privilegia es la inflación. Porque como nosotros lo analizamos en términos agregados, el empleo, ¿cierto?, va a influir en una familia. Es decir, si una familia hay desempleado, ese desempleo le va a influir a esa familia. Pero si hay una inflación alta, le va a influir a todas las familias. Entonces, como lo vemos en términos agregados, vamos a preferir tener una inflación controlada que tener bajas cifras de desempleo. Por lo tanto, esos son algunos de los trade-offs que vamos a tener que estar atentos y analizando. Para poder medir estas variables macroeconómicas, tenemos la contabilidad nacional, que es un sistema contable que define los conceptos, ¿cierto?, macroeconómicos que queremos medir. Y vamos a elaborar los índices o indicadores correspondientes a estos conceptos. Luego, ¿cierto?, la macroeconomía o la economía se basa en supuestos, y estos supuestos, ¿cierto?, los llevamos a modelos. ¿Qué son los modelos? Son instrumentos lógicos internamente coherentes que se utilizan para describir el comportamiento de las economías. Por lo tanto, es una representación simplificada en símbolos matemáticos de cierto conjunto de relaciones económicas. El primer modelo y el más básico de todos es el modelo del flujo circular de la renta. En este modelo trabajan 4 agentes: las familias,
las empresas, familias, empresas, y dos mercados, el mercado de factores productivos y el mercado de bienes y servicios. ¿Cómo funciona este flujo circular? Las familias entregan al mercado de factores productivos, ¿cierto?, su trabajo, su capital y sus capacidades empresariales. ¿Ya? Tierra, tecnología, etcétera. El mercado de factores productivos toma estos, ¿cierto? Toma el trabajo, el capital, etcétera, y lo transforma en insumos que son vendidos a las empresas. Las empresas estos insumos los transforman en bienes y servicios, que los lleva al mercado de bienes y servicios, y este mercado de bienes y servicios le entrega a las familias, ¿cierto?, los bienes y servicios que produjeron las empresas. Las empresas, a cambio de estos insumos, ¿cierto?, le paga por estos insumos, que el mercado de factores productivos los transforma en salarios, en beneficios, en rentas e intereses a las familias. Y las familias con este dinero pagan por los bienes y servicios comprados. Y el mercado de bienes y servicios retribuye a las empresas por los bienes y servicios que le compró. Por lo tanto, por eso se denomina flujo circular de la economía. Es decir, es la misma cantidad de dinero que está circulando. Eso es un modelo microeconómico. En el modelo macroeconómico, aquí entra el Estado. ¿Y qué entra a hacer el Estado? Entra a regular entre familias, empresas, pero también entre el mercado de factores productivos y el mercado de bienes. El Estado interviene con las familias y con las empresas. El Estado le entrega transferencias a las familias, como también le entrega transferencias a las empresas. ¿A cambio de qué? De impuestos. O, como desde ahora adelante le vamos a empezar a decir los impuestos, tax. Pero el Estado también compra bienes y también produce bienes, como también compra factores productivos y también vende factores productivos. Por lo tanto, este es el flujo circular de la economía con intervención del Estado. Entonces, ¿cuáles son las características que tienen los modelos? Representa un fenómeno real, que sea una representación simplificada de la realidad y que se haga en términos matemáticos. El modelo elegido debe responder al problema al cual es concebido y se debe proporcionar una representación realista y eficaz. El modelo macroeconómico que nosotros vamos a analizar se llama el modelo de la demanda agregada. Y el modelo de demanda agregada tiene cuatro componentes básicos: consumo, inversión, gasto público, gasto, no gato, y exportaciones netas. ¿Qué son las exportaciones netas? La diferencia entre lo que exporta un país y lo que importa un país. Entonces, esto me da la demanda agregada, que como lo dijimos, esta demanda genera la oferta agregada. Y esta oferta agregada genera la producción. Y la producción de un país se mide a través de su Producto Interno Bruto. Entonces, ¿qué magnitudes son las que tenemos que analizar? Producto, valor de todos los bienes y servicios finales producidos en una economía durante un determinado periodo de tiempo. El gasto, ¿cierto? Y el gasto genera la oferta. Consumo, inversión, gasto, exportaciones netas. La renta es la sumatoria de las retribuciones de los factores de producción que forman una economía por un tiempo, y los valores agregados, valor de producción menos el valor de los bienes intermedios, ¿cierto? Es decir,
El valor agregado es si un bien, ¿cierto? Si un insumo lo compré en 50, pero ese insumo me hace que yo pueda vender el nuevo producto en 100, le estoy dando un valor agregado de 50. Es decir, si sumo 50 más 50 me tiene que dar el valor final. ¿Ya? O 100, ¿cierto? Que lo divido en esos valor agregado. Entonces el valor agregado es el valor que hay entre el insumo y el producto final. Es decir, es el valor de los bienes intermedios. Veamos, ¿cierto?, un ejemplo de la tasa de crecimiento del PIB durante los últimos 17, 18 años de nuestro país. Tenemos un promedio de un 3,8%, pero los promedios, como ustedes como sabemos, ¿cierto?, están muy influenciados por los extremos. Por ejemplo, ¿cierto?, en el año 2019, en plena crisis subprime, tuvimos una inflación, es decir, tuvimos un crecimiento negativo de un 1,6%. Pero en bonanzas económicas, ¿cierto?, tuvimos estos picos de crecimiento. Y en los últimos gobiernos, en el último periodo de tiempo, ¿cierto?, hemos tenido un crecimiento de un 1,3% en promedio. Esto es la tasa de crecimiento del PIB. Después vamos a ver, o ustedes van a leer, por qué, si bien es importante conocer el PIB, no es una variable completamente, ¿cierto?, certera al momento de ver el desarrollo de un país. Para ver crecimiento sí me sirve analizar el PIB, pero para desarrollo hay que ver otras variables. Cuando hablamos de producto, tenemos que ver que dentro del producto se incluyan todos los bienes y servicios producidos en una economía. ¿Ya? No incluye el consumo intermedio. ¿Ya? Por eso es importante. Producto no es lo mismo que producción. ¿Ya? El producto, ¿cierto?, son todos los bienes y servicios producidos en una economía, pero sacando los bienes intermedios. ¿Ya? En cambio, la producción están incluidos los bienes intermedios. Una de las características, ¿cierto?, del PIB es que no incluye el trabajo de las amas de casa, el trabajo de la producción, ¿cierto?, para el consumo, es decir, el autoconsumo tampoco está incluido en el PIB. Actividades ilegales o economías sumergidas, ¿cierto?, o todas las otras actividades que no se pueden captar para su cómputo, como el comercio informal. Es decir, hay muchas economías que son más informales que formales, entonces el cálculo del PIB se hace mucho más difícil. Entonces, ¿cómo podemos expresar el producto? ¿Como producto bruto o como producto neto? ¿Como producto nacional o como producto interno? Todas estas diferencias, ¿cierto?, vamos a tener que ir viéndolas con sus lecturas y en el transcurso del curso. Estos valores, y aquí nos vamos a estacionar un rato, pueden ser en precios constantes o en precios corrientes. Cuando hablamos de precio constante es que nos estamos fijando a un precio del año base. Y cuando hablamos de precios corrientes son el precio que tiene ahora, en este año o en este momento, el producto. ¿Por qué? Porque para medir el PIB son todos los bienes y servicios producidos y consumidos. Es decir, producidos lo vemos con el precio y producidos con las cantidades. Entonces, ¿qué pasa si tenemos esto? 2016 y 2017. Tenemos QP, cantidad y precio.
produjeron, pero en el 2016 se produjeron 100 unidades, en el 2017 se produjeron 90 unidades. Pero en el 2016 el precio por unidad era de 10 y en el 2017 son 15. Si ustedes hacen la multiplicación, ¿sí? P por Q, me quedan 1000, que el PIB para el año 2016 va a ser de 1000, y para el año 2015 o 2017 va a ser de 1045. Si nos damos cuenta, alguien me va a decir, si solo nos fijamos en el PIB, alguien me va a decir, hay crecimiento económico. Claro, porque estamos tomando a precios corrientes. Si lo tomáramos a precios constantes, me daría que el primer año es de 1000, pero el segundo año es de 900. ¿Cómo se hace eso? Tomando el precio del año base, en este caso del año anterior, que sería 2016. Por lo tanto, este crecimiento en términos nominales, en términos reales, no es tan así porque 1000 es mayor que 900. Es decir, en esta economía no hubo crecimiento. Por lo tanto, siempre se tienen que preguntar si estamos hablando en términos constantes o en términos corrientes. Es decir, siempre tenemos que tratar de llevar todos nuestros índices a lo que se conoce como real. Y real es con deflactor. ¿Y qué es deflactar? Tener un precio de año base. Entonces, la política macroeconómica es la que está integrada por el conjunto de medidas gubernamentales destinadas a influir sobre la marcha de la actividad económica en su conjunto. Los objetivos de la política macroeconómica son solucionar problemas que afectan a la actividad económica en su conjunto. ¿Estos problemas cuáles son? Recesión, desempleo, inflación, inequidad, distribución del ingreso. ¿Cierto? Conceptos que ustedes los pueden ir analizando o los están escuchando día a día. ¿Ya? Versus ¿qué? ¿Cómo podemos crecer sostenidamente? ¿Cómo podemos reducir el desempleo, pero logrando estabilidad de precios, es decir, no generando empleo para generar inflación? ¿Y cómo podemos ir mejorando la distribución del ingreso? Todas estas, ¿cierto?, actividad económica y los problemas que llevan consigo son los que vamos a ir estudiando durante el transcurso de este curso. Así que, queridos estudiantes, vean las lecturas complementarias y obligatorias, realicen las actividades propuestas en el portal y cualquier duda o consulta no duden en escribirme. Nos vemos en el siguiente